Del castellano al español. Los primeros documentos del español han cumplido más de 10 siglos y sus orígenes son bien conocidos. Las llamadas glosas, que eran breves comentarios o traducciones del latín al romance de los primeros tiempos, evidencian dos cuestiones de importancia. La primera, que los primitivos dialectos hispánicos ya tenían para entonces una vida oral suficientemente asentada, y segundo, que el latín clásico se entendía mal y con dificultad, aún en los casos de personas de alguna cultura. La paulatina desaparición del latín popular en la antigua Hispania sería consecuencia obligada del auge del astur-leonés, del castellano y del navarro-aragonés, por ejemplo. Las circunstancias históricas y políticas quisieron que este mosaico dialectal originario fuera cediendo terreno a favor de la variedad cántabra. En el siglo XIII empezó a afianzarse en la lengua literaria. Puede fecharse, al menos simbólicamente, el año de 1252 como el momento en el que se inician en firme los trabajos de codificación de los empleos lingüísticos del dialecto castellano. Hasta entonces, sobre todo en la época de Fernando III, en el que se unen los reinos de León y de Castilla, los códices escritos en este todavía dialecto eran pocos, pues la Cancillería Regia Fernandina había producido textos en castellano cuando este dialecto no estaba aún unificado y solo se reconocía al latín. El uso institucionalizado del castellano tenía las puertas abiertas, solo faltaba el monarca que se empeñara personalmente en lograrlo, y ese fue Alfonso X, que dio inicio a esa tarea desde 1252, el mismo año de su elevación al trono. Fue, por lo tanto, a mediados del siglo XIII, cuando comienza sistemáticamente la institucionalización del uso del castellano. Suele fijarse el periodo del reinado de los llamados reyes católicos entre 1474, cuando se proclama reina de Castilla Isabel I, y 1516, al morir Fernando II de Aragón. Este periodo también fue bautizado por algunos historiadores como el periodo en el que comienza en la península la Edad Moderna. La unidad territorial de lo que desde entonces empezó a llamarse España fue la base fundamental para el logro de una relativa unidad lingüística, siempre, claro, dentro de un marco de coexistencia con otras lenguas peninsulares que lograron sobrevivir. El proyecto de la unidad de España no era nada nuevo, solo que ambos monarcas, herederos de la tradición secular de la Reconquista, lo tenían en un lugar privilegiado de su programa político. Y no solo peleaban por la recuperación del honor mancillado, que tiene una gran importancia, y la soñada unificación de los territorios de la corona, sino importaban también las características de aquellos territorios dilatados de especial riqueza agrícola, de próspera industria de manufacturas y sobre todo de feliz y conveniente comercio por el Mediterráneo. Hemos conseguido lo que tanto anhelábamos. La cristiandad recordará este día. Para mayor gloria del reino de Castilla y de nuestro Señor. Alabado sea Dios. ¡Alabados! ¡Por Castilla! ¡Por Castilla! ¡Por Castilla! ¡Por Castilla! ¡Por Castilla! ¡Por Castilla! La llegada de la imprenta favoreció a la difusión de una lengua que, aunque no unificada, ya presentaba una modalidad culta en progreso. Momento memorable es el de agosto de 1492, en que sale de las prensas salmantinas la gramática de la lengua castellana del maestro Nebrija. En más de un sentido, esta publicación fue una auténtica revolución cultural, pues nunca antes una lengua vulgar había merecido el honor de recibir una regulación gramatical por artificio y arte. Sin duda, el empaque científico de esta gramática borraba los toscos intentos anteriores sobre el francés y una lengua considerada doméstica que se aprendía tradicionalmente de los labios maternos. Ahora recibía un análisis científico. La obra de Nebrija no solo desentraña el funcionamiento del castellano, mostrando puntualmente lo que hace diferente de la lengua sabia, el latín, ni se contenta con elaborar una terminología gramatical en la lengua vulgar, ni con unir el estudio clásico con aspectos fundamentales de la métrica y las figuras teóricas, sino que además tiene el valor de rechazar los latinismos forzados que algunos incluían en sus escritos. La lengua como compañera del imperio. Nebrija consideraba importante que los pueblos sometidos por el Imperio Español tuvieran una gramática que les dijera cómo hablar la nueva lengua
que imponían los vencedores a los pueblos vencidos. Es evidente que Nebrija no pudo haberse referido a América sino al norte de África, pero sin saberlo, su vaticinio se convertiría en una hermosa realidad nunca soñada allende los mares. Tampoco su gramática de la lengua castellana desempeñó el menor papel entre los predicadores de la fe de Cristo en América. Hasta 300 años después de descubierto el nuevo continente, no llegó a América ninguno de los ejemplares de esta gramática, sí los de su gramática latina, que en cambio fue utilizada por los frailes predicadores con suma frecuencia, sobre todo en sus estudios de lenguas indígenas. Tuvieron que pasar muchos años para que en América fuese conocida la obra que acompañaría al imperio, y muchos, muchos más para saber que las lenguas no se aprenden con una gramática, por excelente que ésta sea. Pues con esos desaforados gigantes entraré en batalla, que es buen servicio quitar tan mala simiente de la tierra. ¿Qué gigantes? Aquellos que ves de largos brazos, que los suelen tener casi de 2 leguas. ¡No huyáis, cobardes y viles criaturas! ¡Que un solo caballero es el que os acomete!